Muy buenas noches, muchas gracias. Agradezco la invitación a participar en este 29º Congreso de la Sociedad Chilena de Osteología y Metabolismo Mineral en la persona de su presidente, el doctor Juan Enrique Blumel, para compartir este tema de fracturas óseas y COVID. Es esta temática una instancia, por cierto, altamente importante y significativa por su alto impacto epidemiológico, su variable y a veces tan impresionable contagiosidad viral, los mecanismos etiofisiopatogénicos que van conociéndose, los recursos que ofrecen el manejo de una evaluación clínica adecuada para detección de factores de riesgo previos como los posteriores a la enfermedad, así como la pleomórfica presentación y evolución de la clínica de estos pacientes con la instalación de este long COVID o persistente COVID y el post-COVID que nos debe estar llamando a la reflexión, a la atención y a su adecuado manejo. Así como los recursos diagnósticos terapéuticos, no solo destinados a el control del proceso inflamatorio infeccioso de la enfermedad, sino también de las consecuencias de esta enfermedad, inmediatas o tardías que el COVID puede estar dando. El COVID-19 ha alcanzado ya para estos días casi los 500 millones de casos en el mundo, con una serie de nuevos casos en estos recientes días también de más de 18 millones de pacientes afectados por primera vez. Y el impacto a nivel muertes es tan fuerte que alcanza y pasa ya los 6 millones de pacientes fallecidos, lo cual cabía la idea, la hipótesis de que este grado de compromiso estaría impactando en la expectativa de vida. Y es así, recientes trabajos de envergadura demuestran que se redujo la expectativa de vida tanto al recién nacido como a los 60 años al hacer los comparativos del 2020 con 2015 y 2019. Acá están graficados y también hombres y mujeres con distinto color. Acá también se tienen en estas instancias las evaluaciones que corresponden a Chile, donde también se manifiesta esta reducción de la expectativa de vida. Este gráfico permite ilustrar con mayor claridad el porcentaje de reducción de la expectativa de vida tanto al recién nacido como a los 60 años para estas instancias de tener en cuenta que esta reducción de la expectativa de vida está instalando ya en esto también el impacto que va a tener en la epidemiología de las patologías óseas. Así cabe señalar la pregunta: esta reducción de la expectativa de vida, ¿cuál será su influencia en la incidencia en las fracturas? ¿Se va a disminuir? Es probable que sí, porque al vivir menos tiempo las personas puede que se reduzca la incidencia de las fracturas o que aumente en base a una serie de hechos que suceden tras el COVID sobre la fragilidad ósea, sobre las patologías óseas, como en algunos ítems vamos a tratar de desarrollar. Las fracturas óseas y COVID encuentran una serie de nexos ya desde aquel momento en el que el SARS-CoV-2 fue primitivamente considerado como este síndrome infeccioso respiratorio, pero que rápidamente empezó a denotar con el transcurrir de las semanas, del año, y que es no solo eso, sino también un trastorno multisistémico en donde el sistema óseo no escapa, en donde las comorbilidades previas al COVID, entre ellas patologías óseas, influyen en la morbimortalidad del COVID-19 y viceversa.
el compromiso extrapulmonar o pulmonar del COVID-19 va a impactar en la morbimortalidad del COVID y también de otras patologías posteriores al COVID, entre ellas las patologías óseas, que trataremos de aclarar. Otro de los links lo constituye indudablemente la enzima AC2, fundamental para el ingreso viral a todos los órganos, a través de todas las células, y que tiene una presencia universal clara. Como lo demostró este trabajo de New England el 2020, el AC2 es el punto central para la incorporación viral a la célula, pero también tiene un efecto muy importante en la derivación molecular de aquellas angiotensinas 1 y 9 y 1,7 que van a tener un efecto antiinflamatorio, protector, frente a la agresión que va a estar provocando el virus. Otro de los trabajos que también impactaron, como el anterior, es el de la distribución universal de esta enzima AC2 en todos los órganos. Entre ellos señalamos el que acá lo tenemos al frente, paratiroides, la glándula paratiroidea, o en este mapa de impregnación de AC2 o de presencia universal, señalar el de la presencia en la médula ósea. El AC2 también tiene un link con el sistema óseo a través de su link propio con la vitamina D, que juega un papel muy importante con mayores niveles de la D para elevar los niveles de AC2, así como también efectos sobre o impactos sobre el estado inmunológico de las personas. Cabe señalar, al analizar fracturas óseas y COVID, que partículas virales ni el virus completo se pudo detectar en piezas óseas o de la médula ósea o del músculo en pacientes con COVID que fueron operados ortopédicamente. Por otro lado, es importante tener en cuenta que la pandemia provocó una disrupción de la consulta médica no COVID, entre ellas la de la osteoporosis. Como muchas de las enfermedades crónicas, tuvo un impacto en su mala o su no adecuada atención, cayendo los pedidos y las realizaciones de estudios de densitometría ósea de diagnóstico inicial o de control, así como los de laboratorio. También tuvo una caída significativa del FRAX, como lo dan cuenta en las publicaciones. Se recurrió menos a la web para hacer los cálculos de riesgo fracturario, con las consecuencias que ello trajo, así como la lamentable interrupción de los tratamientos para osteoporosis, en especial los parenterales, a sabidas cuentas que suspensión del tratamiento significa reaparición de los riesgos, y de un modo especial en el caso de denosumab, que llevó a publicaciones especiales por la aparición de fracturas. Las actividades físicas también se encontraron limitadas, interrumpidas, aún aquellas indicadas médicamente. Los pacientes hospitalizados por COVID-19 y en fase de recuperación de COVID presentaron múltiples factores para fragilidad ósea, como por ejemplo edad avanzada, diabetes mellitus, inflamación sistémica, tratamiento con corticoides, inmovilización prolongada, sarcopenia, déficit de vitamina D, hipocalcemia, todas esas situaciones que son capaces de provocar una mayor incidencia de osteoporosis, un mayor riesgo fracturario. El SARS-CoV-2 y células óseas también tienen sus links. Así, por ejemplo, se pudo determinar la sobreexpresión del microRNA 4485, que tiene una acción de supresión en la diferenciación osteogénica. También sabemos la acción del SARS-CoV-2, que es capaz de desencadenar una tormenta de citoquinas. Estas citoquinas actúan por mecanismos directos o indirectos, incrementando la resorción ósea. Situación que, por ejemplo, acá, en este caso, vemos el estímulo sobre la acción osteoclástica
del TNF-alfa y de la interleuquina 6. Pero también el SARS-CoV-2 hace expresar los genes de AC2 y de proteasa de transmembrana de serina 2, no solo en los neumocitos tipo 2, sino también en las células óseas. Así vemos cómo el AC2 es importante en la célula para el ingreso de la partícula viral y también esta proteasa que coadyuva a esta instancia del ingreso viral a las células y en las células óseas. Estas situaciones van a estar provocando un estímulo a la osteoclastogénesis, con la consecuencia situación de fragilidad ósea e incremento en el riesgo de fracturas. A lo que hay que agregar, además, la comprobada alteración en la cicatrización de las fracturas que en estos estados se produce. Es decir, que el callo óseo también se va a encontrar alterado. Es así que nos vamos poniendo acá inmersos a esta situación de fracturas óseas y COVID. En el COVID, las fracturas que están ocurriendo y su dificultad en el manejo. Vamos a analizar así distintos aspectos y entre ellos vamos a iniciar lo que hacen a las fracturas en general, sin importar la localización, es decir, todas. Y en general, las referencias dan cuenta de una disminución de las fracturas, de todas las fracturas, comparativamente en periodos de pandemia y prepandemia. Tal es el caso, por ejemplo, del Perú, que este trabajo nos muestra una diferencia comparando enero-abril de 2019, enero-abril del 2020. Una reducción significativa. También ocurrió en las primeras semanas de seguimiento en el consultorio ortopédico en Italia y otro tanto en Inglaterra, en donde acá se incorporaron desde el año 2015 al 2020 las primeras 19 semanas de cada año y se puede apreciar una marcada reducción en el número de consultas por fracturas. Ahora, yendo a las fracturas localizadas y en particular las más graves que ocurren en osteoporosis, por ejemplo esta, la fractura de cadera. La fractura de cadera por osteoporosis, en general en las referencias, fue el tipo de fracturas más frecuentemente tratadas durante la pandemia. Esto en varios países y tal como lo dan cuenta, acá citamos algunas de las referencias de China, España, Italia, Perú mismo. En este otro cuadro queremos significar o ilustrar qué sucede con la fractura de cadera prepandemia o pandemia, inicio de pandemia y pandemia en las primeras semanas o meses de la pandemia. Así, en muchos países tienen sus referencias y en los casos de Italia, Inglaterra, Serbia o de las ciudades españolas de Córdoba y Madrid, se aprecia una reducción en el número de las fracturas de cadera comparando 2019-2020. Otros trabajos, como por ejemplo los que ponemos acá, en Estados Unidos, en Perú, dan cuenta de un incremento en el número de las fracturas. Compartimos uno de los trabajos que nos llama la atención, es de acá, de Latinoamérica, de Brasil, en donde se estudian la incidencia de las fracturas de cadera durante la pandemia comparativamente 2020-2019 en pacientes de 60 años para arriba que tienen la fractura de cadera y que son asistidos por la seguridad social pública. Acá hay una reducción en la incidencia de la fractura de cadera, de modo significativo en los mayores de 70 años. Y es más fuertemente significativo en los mayores de 80 años. Las mujeres presentaron una reducción significativa también en la incidencia de fracturas. Pero no solo acá se presentó en estas
con estas características, sino esto en todo Brasil. Este análisis muestra que en todo Brasil se produjo una reducción significativa de la incidencia fracturaria. Y también en varias de las regiones analizadas, la reducción fue de características significativas. Pero no solo la incidencia se redujo también la mortalidad y la letalidad de las fracturas de cadera, sorprendentemente. Resultó significativa la reducción de la mortalidad en la región del sudeste. En Argentina, el grupo del Hospital Italiano analizó retrospectivamente entre los años 2019, entre los meses de diciembre de 2019 y a mayo del 2020, a 160 pacientes que ingresaron con fracturas de cadera y fueron operadas. 123 fueron mujeres, 28 varones y la edad media 86 años. Se dividió dos grupos, uno que corresponderían al periodo pre-COVID, sería el grupo control, y el grupo que ocurre a partir del tiempo COVID, el grupo pandemia. Acá todos estos pacientes fueron COVID negativos y los primeros, el control, fue este grupo tuvo también un número mayor al del grupo pandemia, apreciándose una reducción en el número de las fracturas. El hecho, decíamos, de que sea COVID negativo permite comparar algunos hechos de la pandemia en sí sobre el grupo control, apreciándose que los marcadores, los scores de riesgo de morbilidad, de fragilidad, de movilización, se encontraban significativamente menores en los grupos pandemia, presentando un aumento de la enfermedad tromboembólica de modo significativo en este grupo de pandemia. Pero también en este grupo de pandemia hubo un aumento en el número de muertes y un incremento en el riesgo de mortalidad de los pacientes medidos por regresión logística, y eran aquellos más frágiles, menos activos, y que por supuesto eran los que tenían también la enfermedad tromboembólica con mayor significancia. Varias de las evaluaciones de las fracturas en distintas publicaciones fueron recogidas por revisiones y metaanálisis. Acá compartimos uno que nos pareció importante, significativo, por su diseño, por todo lo que abarcó, donde se estudió prácticamente todo el 2020 e incorporaron a 4.255 pacientes con fractura de cadera. Esto ya es fractura de cadera pandemia. Acá se comprobó COVID en 692 pacientes y se pudo estudiar en 20 estudios la mortalidad. ¿Qué se apreció? Se vio que la comparación de mortalidad por fractura de cadera en pacientes con COVID fue mayor significativamente que los pacientes sin COVID. Es decir, acá un aumento de mortalidad altamente significativo en pacientes con fracturas y con COVID. Los pacientes que fueron operados, pacientes que entraron a cirugía por la fractura de cadera, tuvieron los que tenían COVID mayor mortalidad que los que no tenían COVID. Es decir, este trabajo da elementos significativos estadísticamente del riesgo que tanto en la fractura de cadera como el riesgo operatorio acarrea para estos pacientes. Otro tanto, en un trabajo también retrospectivo que se hizo en Alemania, Suiza y Austria en sujetos mayores de 70 años, en donde enrolaron 3.733 pacientes. Acá 123 resultaron COVID positivos en la admisión y permitieron hacer una comparación. Y la comparación resultó de modo tal que
El título con el que denominaron a su trabajo fue el de fractura de cadera y COVID, preguntándose, ¿combinación letal? Y combinación letal porque se encontró que los que tenían fractura de cadera con COVID tenían casi 6 veces mayor riesgo de mortalidad. Tenían una internación más prolongada que los que no tenían COVID y menor calidad de vida, así como que los pacientes que tenían COVID no volvieron a su vida diaria habitual, a lo que tenían antes de la etapa prefractura de cadera. Otro trabajo que puso foco en la sobrevida fue el trabajo realizado, el IMPACT, realizado en Escocia, un estudio retrospectivo de corte multicéntrico que enroló a 833 pacientes, de los cuales 78 resultaron con diagnóstico de COVID. El diseño de este trabajo me pareció interesante y aplicable en la práctica, para tener en cuenta sus resultados. Acá los pacientes con COVID negativo versus los COVID positivos resultaron con diferencias en la expectativa de vida, en la sobrevida. Tuvieron los que tenían COVID positivo menor sobrevida, mayor mortalidad, menor supervivencia a los 30 días. Y también estos pacientes, los que tenían COVID-19, se asociaron de forma independiente con una tasa de mortalidad 3 veces mayor a lo de los 30 días. Y esto del COVID positivo a los 7 días se refiere a que, o después de los 7 días, se refiere a que cuando ingresaron, se hicieron las pruebas de COVID, a los 7 días, a los que les daba negativo, les repitieron a los 7 días, a los que les daba negativo, les siguieron repitiendo hasta los 30 días. Y todos ellos pudieron tener, los que dieron positivos, una tasa de mortalidad mayor. Pero acá la aplicación práctica que decíamos es que cuando ocurre antes de los 7 días o durante los 7 días de internación, es de esperar que esa enfermedad se la contrajo antes del ingreso al hospital. Mientras que la enfermedad que se contrajo a partir de los 7 días es de esperar que es una infección intranosocomial. Esta instancia nos lleva a reflexionar de extremar las medidas de prevención en los contagios en la situación intrahospitalaria. Por supuesto que de aquel momento de hacer este trabajo, ahora han mejorado, a este tiempo han mejorado una serie de hechos en cuanto a control y a cuidados de transmisibilidad viral. Pero siempre se puede estar en riesgo y es de aplicable esas consideraciones. Respecto a las fracturas vertebrales y COVID, cabe, como introducción, tener presente que las fracturas vertebrales son las fracturas por fragilidad más frecuentes, que ocurren generalmente sin un aparente traumatismo causal y cuya prevalencia aumenta significativamente con la edad, alcanzando en las señoras mayores de 40 años que una de 4 de ellas tenga por lo menos una fractura vertebral. Y están asociadas a menor función pulmonar y asociadas a discapacidad. Con un mayor riesgo de mortalidad, las fracturas vertebrales se presentan como un marcador de cierto grado de problema en esta situación de COVID. Y esto lo pueden estar también corroborando con los trabajos que vamos a compartir. Este trabajo realizado en Italia, en donde se incorporaron 501 pacientes internados con el diagnóstico presuntivo de infección por COVID, resultaron positivos 239. Acá los pacientes con COVID tuvieron, frente a los que no tuvieron fractura vertebral, frente a los que tuvieron una o dos fracturas vertebrales, menor sobrevida significativamente los que tenían 2 o más fracturas vertebrales.
Cabe señalar que estas instancias tuvo al separarlo y al analizarlo por separado, por edad, sexo y densidad ósea, no se asociaron de modo independiente con la mortalidad en este plazo evaluado en pacientes COVID. Los pacientes sin COVID, con fracturas vertebrales, pero que no tenían COVID, tenemos con fracturas vertebrales y sin fracturas vertebrales. Los que tenían una o dos fracturas vertebrales versus a los que no tenían fracturas vertebrales, tenían una menor sobrevida y en una implicancia significativa muy fuerte. Esto llevó a que pongamos este rótulo: fractura vertebral también es de riesgo de mortalidad en pacientes sin COVID. Esto representa una instancia para reflexionar frente a patologías infecciosas, patologías de compromiso torácico o sistémico. Luigi Di Filippo analizó la prevalencia de fracturas vertebrales en pacientes con COVID y también la relación de las fracturas vertebrales con la evolución clínica de los pacientes. Para eso enroló a 114 pacientes y a todos ellos se le hicieron radiografías de frente y de perfil que ilustran el compromiso a nivel pulmonar de COVID y también a nivel vertebral permite analizar, cuantificar las fracturas vertebrales y determinar también su grado de severidad. Pudo demostrar que de los 114 pacientes, 41 presentaban fracturas vertebrales. Esto representó el 36%. Para las conclusiones que vamos a ir arribando, cabe anticipar que estas fracturas vertebrales ocurrieron de mayor preponderancia en sujetos mayores. Tenían 64 versus 54 y esto resultó significativa esta comparación. Asimismo, también los que tenían fracturas vertebrales tenían más enfermedad hipertensiva y más enfermedad de cardiopatía. Esto también resultó de una relación significativa y que al momento del análisis y del peso de las relaciones fractura vertebral, enfermedad vascular, cardiovascular, riesgo de COVID, que pueden llegar a implicar. El análisis de las fracturas vertebrales se pudo determinar que la gran mayoría era leve, también había moderadas y un 7%, 7.7% eran fracturas vertebrales severas. Respecto a las fracturas vertebrales, el grupo de fracturas vertebrales, se vio que la mayoría de los hospitalizados tenían fracturas vertebrales, aunque esta diferencia no fue significativa con los que no tenían fracturas vertebrales. Los que tenían fracturas vertebrales requirieron más ventilación mecánica no invasiva que los que no tenían fracturas vertebrales y esta diferencia fue significativa. La mortalidad porcentualmente también resultó de mayor significancia en los que tenían fracturas vertebrales versus los que no la tenían, pero no resultó significativa. O sea, fue una diferencia porcentual. Donde sí resultó la mortalidad significativa fue al comparar el grupo de severidad, al comparar las fracturas vertebrales severas versus las que lo eran moderadas o leves. Estos resultados cabe también sumarlos a lo que este grupo alemán determinó como fragilidad ósea un posible inductor de mayor riesgo para COVID. Esto lo midieron por densidad mineral ósea usando fantomas, por supuesto en tomografías computadas, que se hacían para el análisis del tórax. Acá se vio que los que tenían menos masa ósea, esto es la densidad mineral, menos masa ósea, tenían más necesidad de asistencia en unidades de cuidados intensivos. Acá la gráfica nos permite ver
que los que tenían menos masa ósea tenían más necesidad de cuidados intensivos que los que tenían más masa ósea. Por lo cual queda la posibilidad de la consideración de fragilidad ósea como un inductor de mayor riesgo para COVID-19. Todo lo cual ayudó a sostener la hipótesis a Di Filippo como un fenotipo de reconocimiento fenotipo osteometabólico en COVID, en donde la presencia de hipocalcemia aguda, la hipovitaminosis crónica y la prevalencia de las fracturas vertebrales que estamos hablando lo constituyen a este fenotipo osteometabólico que va a implicar efectos negativos sobre el COVID y también va a representar un objetivo para la prevención del SARS-CoV-2. De este modo, podemos ir concluyendo que al abordar fracturas óseas y COVID, cabe considerar que el COVID-19 representa un factor de riesgo para fragilidad ósea y fractura ósea por múltiples causas y caminos fisiopatogénicos. Las fracturas por osteoporosis, por su parte, representan un riesgo de morbimortalidad para COVID, tanto la fractura vertebral, y en especial las severas, como la fractura de cadera con o sin cirugía. Y desde las Sierras de Córdoba les agradecemos por su atención. Muchas gracias. Quedamos atentos a las preguntas y a las consideraciones y aportes. Gracias.